Bienvenidos a la iglesia Árboles de Justicia, México. Tu experiencia está por comenzar. Buenos días, familia Árboles de Justicia.
Es un gusto poder estar con todos ustedes y saludarles por este medio. Me da mucho gusto saber que la iglesia está conformada no solamente de gente adulta, sino de niños y jóvenes. Es por eso que esta mañana vamos a ver un tema muy importante para todos nosotros, para nuestras familias. Y el tema de esta mañana se llama el valor de la disciplina. Esta palabra es muy conocida en el tema de educación escolar, aplicada en la enseñanza. Y es por eso que muchos padres han dejado esta tarea a la escuela, pero está ausente en las familias, está ausente en los hogares. Vamos a leer nuestras Biblias, vamos a abrirlas ahí en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, capítulo 12, del verso 5 al 11, y vamos a ver que dice así: ¿Ya habéis olvidado la exhortación que os habla como a hijos? Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo de Dios, Él les trata como a hijos. Pero, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mas si os deja sin disciplina, del cual todos son hechos partícipes, luego sois bastardos y no hijos. Además, hemos tenido padres que nos corrigieron y nosotros les reverenciábamos. ¿Acaso no nos someteremos pues mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque aquellos a la verdad por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias por amarnos con un amor inalterable. Te damos gracias porque tú has dicho que estarás con nosotros todos los días. Aunque haya días difíciles, sabemos que tu presencia nos acompaña. Y esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y dé fruto en el nombre de Jesús. Que esta palabra dé fruto para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque siempre tienes cuidado de nosotros. Y bueno, pues como padres nos centramos en cuidar a nuestros hijos, tanto naturales como espirituales. Y muchas veces pasamos por alto la disciplina. Vamos a ver que la disciplina es un valor que debe estar en la conciencia. Pues cuando enseñamos valores a nuestros hijos debemos concientizarlos del por qué deben obedecerlos, del por qué deben ponerlos en práctica. Miren, la disciplina no solo es fundamental, sino es necesaria, es muy importante en el proceso formativo de las personas, porque tiene que ver con esa parte tan importante que es la formación del carácter. Cada niño, cada persona nace con un temperamento especial. Unos niños son más tranquilos, mientras que otros son muy inquietos, pero el carácter hay que formarlo. Vamos a ver entonces que en primer lugar, la disciplina no es castigo. La disciplina es entrenamiento y es formación. Tener disciplina se refiere a ser constante en nuestras actividades. Se trata de establecer reglas saludables desde que los niños son pequeños. La disciplina tiene que ver con imponer orden para llevar a cabo ciertas tareas. Y bueno, sabemos que en todas partes debe haber disciplina, en el trabajo, en la escuela, pues en una familia con mayor razón debe existir orden y disciplina, porque en casa es donde se forma el carácter de los hijos, pues la falta de disciplina, de corrección, impide el crecimiento y la madurez. Los hijos deben saber que cuando hacen lo incorrecto habrá sanciones, precisamente para corregir actitudes incorrectas. Pero corregir no es golpear, corregir tampoco es maltratar, es hablar, es llamar su atención para que se den cuenta de lo que están haciendo mal y puedan saber qué cosas no están permitidas. Miren, muchas veces los padres tenemos la responsabilidad de la disciplina, pero necesitamos ser consistentes en las normas establecidas. Pero también
Nuestra responsabilidad es establecer un ambiente justo y saludable dentro del hogar. Quitar todas esas tensiones, esos enojos que a veces nos dominan. El problema que hoy tenemos en nuestra sociedad es que en muchas familias los padres están ausentes. Por lo tanto, no están educando ni con principios ni con valores, porque tienen que trabajar y no se dan cuenta de lo que está sucediendo con sus hijos. Mientras que por otro lado, hay padres que no están dispuestos a disciplinar o a entrenar a sus hijos y solo intentan ser sus amigos, sus mejores amigos, por lo que no establecen límites claros. Y miren, es lamentable, pero muchas veces no enseñan a sus hijos cómo deben comportarse, ya sea con personas mayores o de su misma edad. Muchas veces ni siquiera les enseñan a saludar. Perdón por la palabra, perdón por la expresión, pero muchos pasan como el burro por su casa. Y hoy podemos ver cómo los niños desde pequeños desobedecen, cómo les faltan el respeto a sus padres, no saben comportarse en casa ajena o en público. Nuestros hijos deben estar en constante entrenamiento, escuchando la instrucción del padre y obedeciendo la dirección de mamá. Porque mientras el padre da identidad, la madre forma la mentalidad. Mientras los hijos están siendo formados en casa, están siendo entrenados y corregidos. Al mismo tiempo van creciendo en belleza de personalidad e inteligencia, tanto en lo natural como en lo espiritual. A esto se refiere la expresión adorno de gracia y collares a tu cuello, a belleza de personalidad e inteligencia. Y bueno, cuando hemos sido entrenados correctamente, entonces podemos darnos cuenta cuando la formación, la disciplina ha sido incorrecta. Y un ejemplo de esto es cuando dejamos que los hijos hagan lo que quieran, a la hora que quieran. Es decir, no ponemos límites. Y cuando no lo hacemos, sin querer estamos dejando que ellos continúen con su rebeldía. Otra forma de darnos cuenta que la disciplina es incorrecta es cuando la disciplina es dura, con ira, intimidatoria y humillante. Y cuando es así, se produce en los hijos una baja autoestima, se produce problemas de rechazo o de orfandad. Y los hijos deben sentirse valiosos, amados y aceptados. Deben saber que lo que hacemos lo estamos haciendo por su bien, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Cuando los hijos no entienden el valor de la disciplina, el día que usted los corrige se enojan, se molestan. Y hay gente que por esto mismo se va de la iglesia, porque no entienden disciplina, no entienden que es por su bien. Tenemos que saber que si no hay disciplina, no hay carácter. La falta de corrección impide el crecimiento y la madurez. Es por eso que vemos hijos que con nada están contentos. Vemos que se quejan de todo, de la comida, de las personas, del clima, de la situación económica. Incluso se quejan de su aspecto. Creen que todo lo merecen, siempre están de mal humor. Comienzan un proyecto y lo abandonan, lo dejan por ahí. Vemos que empiezan algún proyecto y encuentran dificultades y en lugar de enfrentarlos y luchar, lo dejan por ahí. Se vuelven caprichosos, manipuladores, incluso en la edad adulta, porque nadie les enseñó a lidiar con la frustración hasta que llegamos a Dios. Entonces, ahí Dios nos pone maestros, pastores que nos exigen y que no toleran los berrinches. Jeremías 3:15 nos dice lo siguiente: y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y esta es una hermosa palabra. Dios sabe lo que necesitamos. ¿Usted cree que Dios se equivocó en darle pastores? ¿Usted cree que Dios se equivocó en darle a sus pastores? Desde luego que no, porque Dios sabe que lo necesitamos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Recuerde esto, Dios siempre nos da lo mejor. Dios nunca se equivoca. Hay personas que buscan la mejor iglesia, buscan el mejor pastor, el mejor auditorio, el mejor grupo de alabanza, pero no buscan ser la mejor oveja, no buscan ser los mejores hijos. Y hermanos, es por eso que la Escritura nos dice que no debemos menospreciar
la disciplina del Señor, porque la disciplina es necesaria, es importante para la transformación de cada persona. Recordemos que la disciplina es formación de carácter. Y bueno, como iglesia tenemos que saber que los patrones de conducta que aprendimos en casa con nuestros padres, los llevamos con nosotros a todas partes. Y esto es muy semejante en lo espiritual. Es decir, si somos irresponsables en lo natural, llegamos a Cristo y queremos seguir siendo irresponsables. Si hemos sido apáticos e indiferentes en la familia, llegamos a Cristo y queremos actuar con Dios y con los pastores de la misma manera. Por esta razón necesitamos entrar en la disciplina de Dios. Estos patrones de conducta incorrecta continúan si no renunciamos a ellos y se adoptan nuevas formas de conducta. Necesitamos cambiarlas, eliminarlas, pues venimos de una forma de vida desordenada y ajena a la voluntad de Dios, y así queremos permanecer. Esta es la razón del por qué muchas personas permanecen estancadas. Y bueno, la razón de la disciplina de Dios, tenemos que saber que Dios nos está formando, hermanos, a su imagen y semejanza. Nos está llevando a tener el carácter de Cristo en nosotros. Y esto es algo hermoso que Dios hace con cada uno de sus hijos. Miren, la palabra de Dios nos dice aquí en Proverbios 22:15, Salomón escribió lo siguiente y dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y Proverbios 19:18 nos dice: castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no se apresure tu alma a destruirlo. La formación y la disciplina tienen que ser con amor y con sabiduría. No tenemos por qué temerle a la vara, porque la vara es solo para los necios, no para los entendidos. Pero si tiene que usarla, pues úsela con amor, con sabiduría. La Escritura nos dice que Dios es santo y la disciplina y la corrección de Dios son tan importantes porque nos ayuda a que participemos de su santidad. Que nos enseñen y nos corrigen son cosas que debemos agradecer, pues así lo hace un buen padre que se preocupa por sus hijos. Y nosotros estamos llamados a ser buenos padres, pero también a ser buenos hijos de Dios. Debemos corregir lo que no ha estado bien. Y bueno, las experiencias que tenemos como hijos o hemos tenido como padres determinan la manera como vemos a Dios. Si los padres son indiferentes con sus hijos, ellos verán a Dios de la misma manera. Pensarán que Dios no los ama. Pensarán que Dios no se ocupa de ellos. Incluso se sentirán ignorados, tanto de sus padres como de Dios. Hermanos, la responsabilidad de dar a conocer a Dios a nuestros hijos es de nosotros, los padres. No es responsabilidad de los pastores, aunque si es así, gloria a Dios. Pero les voy a decir por qué. ¿Por qué los responsables son los padres? Porque con los pastores o con sus maestros o líderes, sus hijos pasan 2 o 3 horas a la semana. Pero con sus padres pasan las 24 horas de cada día. Ustedes los conocen mejor que nosotros. Ustedes saben por qué y cómo deben orar por ellos. Los pastores estamos para ayudarles, para capacitarles, pero ustedes deben actuar. Ustedes deben gobernar bien su casa. Y bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Tengamos cuidado con la disciplina incorrecta, pero también tengamos cuidado con la sobreprotección, porque en este tiempo se da mucho, lo vemos mucho. Y en muchas ocasiones es inconsciente, pero es necesario tener un equilibrio, porque el equilibrio es saludable en todos los aspectos. Sabemos que el amor es el sentimiento más hermoso y poderoso, capaz de transformar al mundo. Pero cuando no amamos de una manera sabia, entendida y consciente, en lugar de ayudarlos, los afectamos. Pues los llegamos a sobreproteger tanto que queremos encerrarlos en una burbuja. No queremos que ni el aire les dé, que no sufran. Pero tenemos que enseñarles que en la vida hay dolor, que en la vida hay sufrimiento, porque así es la vida.
son cosas que son parte de la vida y tenemos que soportarlas. Y ya hemos dicho que en este tema, ya hemos hablado en otra ocasión de la sobreprotección, que se fomenta el temor. Hacemos hijos inseguros, codependientes de sus padres y sobre todo impedimos que su carácter se desarrolle normalmente. Y hermanos, honestamente, creo que todos los padres nos equivocamos. Hemos cometido errores en la crianza de nuestros hijos, pero hoy vamos a enfocarnos en lo que podemos hacer para proteger, nutrir a nuestros hijos de una manera positiva. Recuerden que estamos luchando con malos hábitos que hay en nuestro trasfondo familiar y que muchas veces siguen ahí, como decíamos hace rato, porque no hemos renunciado a ellos. Pero también luchamos con un sistema contrario a Dios, un sistema que niega a Dios. Así que en este tiempo, ayúdelos a crecer, fórmelos, edúquelos, porque estarán en casa solo un tiempo. Ayúdelos a cumplir con sus responsabilidades y por favor ubique a su hijo en su edad. Y bueno, yo les recomiendo que si ya ha crecido lo suficiente, no le siga diciendo mi bebé. ¿Sabe por qué? Porque va a tener 30 años y va a querer que le siga lavando la ropa y le haga su papilla. Va a seguir queriendo que usted le resuelva los problemas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, necesitamos pasar tiempo de calidad. Demostremos nuestro amor por ellos, demostremos cuánto les amamos, pero que cuando tengamos que corregirlos, pues hagámoslo sin temor y digámosles lo que están haciendo mal. Pero tenemos que enseñarles a hacer las cosas correctamente. Cuando no se ha enseñado el valor de la disciplina, que es formación, y los padres no corrigen a sus hijos y un día llegan a hacerlo, ese día, ese hijo o esa hija amenaza a sus padres con irse de la casa. Comienzan a manipular a sus papás. Vamos a hacer lo que es bueno para ellos y entonces vamos a darles palabras de afirmación. Cuando se han esforzado, cuando han hecho bien las cosas, vamos a nutrir esa autoestima, ese valor que ellos tienen. Ese valor lo adquieren en casa y lo hacemos nosotros, sus padres. Tome tiempo también para escucharles, para saber cuáles son sus inquietudes. Trate de animarles, de orientarles, empújelos a seguir adelante. Necesitamos ser consistentes con las reglas y la disciplina de Dios todos los días hasta que ellos aprendan, hasta que ellos estén bien ejercitados en su fe. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, necesitamos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Así lo hacían los patriarcas en la antigüedad. Ellos enseñaban a sus hijos a amar a Dios y a conocer a Dios. Y no solo con una Biblia, sino con el ejemplo. Pues una cosa es leerla y otra es obedecerla. Necesitamos también orar con ellos, porque esto es algo que a veces no se practica en casa. Necesitamos también ser humildes. Papás, tenemos que admitir nuestros errores. Tenemos que pedir disculpas cuando hayamos fallado, si es necesario, pero también dentro de nuestra disciplina en Dios, dentro de nuestra formación, necesitamos asistir regularmente a la iglesia, porque cuando no se hace, se está dando un mensaje equivocado. Estamos diciendo, Dios no es mi prioridad. Y con el tiempo ellos harán exactamente lo mismo. Otra cosa que es importante para los hijos, para la familia, es divertirse juntos. Por favor, no pierda esos momentos en casa con ellos. Sean ejemplo, porque un mal ejemplo destruye, afecta su fe. El amor de los padres es crucial para los hijos naturales y espirituales. Y miren, todos juntos, padres, pastores, líderes, maestros, debemos hacer todo lo que podamos para asegurar la bendición, protección y libertad de nuestros hijos, de esta generación. Tenemos que empoderarles para que alcancen su plenitud, su destino en el reino de Dios.
Tenemos que saber que sus luchas serán más fuertes que las nuestras y tienen que saber que la lucha no es entre padres e hijos, sino que luchamos para librarlos del pecado, de los malos hábitos. Recordemos que de la misma manera Dios nos exhorta, como a hijos, que soportemos la disciplina para que participemos de su santidad. Hermanos, solo les recuerdo que como padres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, pero sabemos que no estamos solos en esta tarea tan importante, que Dios está ahí para ayudarnos y nos dará los recursos que necesitamos para cumplir con nuestra responsabilidad. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde y nos vemos pronto. Les bendecimos en el nombre de Jesús.